Buenas tardes, amigos, soy Ricardo Ramos, ya me conocen, y hoy quisiera presentar un video nuevo con respecto a esta temática que estamos llevando a cabo en estas fechas. El otoño, por un lado, y por el otro también todo lo que tiene que ver con las fiestas de Halloween, Día de los Muertos, etc. Este video lo titulé Leyenda de los vampiros, los misterios de la sangre eterna. ¿Por qué? Siempre ha sido muy socorrido el tema de los vampiros, en la literatura, en el cine, en general, en el teatro, en todos los eventos culturales aparece este místico y personaje tan trascendente, el miedo que genera, la atracción, porque el vampiro también viene siendo un seductor, antes que nada. Pero ¿desde cuándo vemos los mitos de vampiros? ¿Desde cuándo los conocemos? Esto empezó en la Edad Media, con el conde Vlad IV, príncipe de Transilvania, el cual, muy religioso, al ir a las cruzadas y perder a su esposa, le echó la culpa a Dios, y Dios lo castigó, renegó contra Dios, Dios lo castigó y lo hizo un ser de la noche. Al renegar de Dios se entregó a los poderes infernales, y en este caso se convirtió en un vampiro, un ser de la noche. Ahí existe todavía el castillo en Transilvania. La gente en Transilvania pone todavía cruces, ajos en sus puertas porque piensan que los vampiros todavía existen. Ese es un mito muy difundido. También cabe recordar que Adolfo Hitler, allá en los principios del siglo XX, 1930, mucha gente considera, sobre todo libros muy específicos. Tenemos uno que se llama El diario secreto de los brujos de Hitler. Se me hace muy interesante este libro, porque hay un capítulo que habla precisamente de los misterios de la sangre eterna, porque Hitler, al igual que el vampirismo, tiene como fundamental elemento la sangre eterna. Hitler quería ser eterno, el movimiento nazi se generó como una eternidad, él lo quería así, y los vampiros pues nunca mueren, ese es su gran símbolo, su gran personalidad, que nunca morirán. Adolfo Hitler, no es curioso, no hay relación con el vampirismo porque él fundó su secta satánica, secta secreta, que se llamó los Magos de la Thule, o la Confraternidad Hermética de los Caballeros Teutones. Esta secta se llevó a cabo o se fundó en el castillo de las 4 estaciones de la Maximilianstraße, en Alemania. Curiosamente, la obra de Drácula, de Bram Stoker, empieza no en el castillo de Transilvania, sino empieza precisamente en Múnich, en el castillo de las 4 estaciones, donde Hitler establece sus sectas ocultas. Entonces hay una relación interesante entre los mitos del vampirismo y el nazismo, el cual se ha explicado en otros tantos libros como El Enigma Nazi, El Elegido del Dragón de Jan Robin y más. Pero no olvidemos que el cine, sobre todo, y la literatura han difundido grandes obras de vampirismo. Una de ellas, por supuesto, Bram Stoker, con su obra principal, Drácula. Hay muchos libros que tratan el tema del vampirismo. Hay uno de Joe Hill, se llama Fantasmas, hijo de Stephen King, el gran escritor, y tiene varios cuentos en los cuales se mezclan de repente por ahí algunos vampiros etéreos, pero las películas han sido fuente increíble de desarrollo de esta temática. Tenemos, por ejemplo, un antiguo Drácula con Bela Lugosi en los años 30 del siglo pasado, una verdadera película que hechizó a la gente. Y no nada más esta, tenemos también una película que fue muy interesante en los años 70 con el actor Frank Langella, el cual hizo el Drácula 70, una gran película. Más adelante se siguieron filmando películas muy atractivas con respecto a este tema, algunas no tan conocidas. Por ejemplo, la directora Catherine Bigelow filmó una película que se llamó Al caer la oscuridad, vampiros que deambulaban por las carreteras en especies como de cabañas, donde se asomaban por las noches a seducir a las personas, andaban en caravanas antiguas. El vampiro también se difundió en los años 80 y 90. Hay una película que se llama Los Muchachos Perdidos, de Joel Schumacher. Muchachos perdidos porque se envenenan con el vampirismo, con la sangre y con lo etéreo. Más adelante también se filmaron algunas otras películas muy reconocidas, como Entrevista con el vampiro, de Neil Jordan, que habría una posibilidad del vampirismo del siglo XVII, XVIII y XIX trasladado al siglo XX, en pleno Nueva York, en el centro. También El Ansia, que es una película fabulosa y que habla precisamente del vampirismo y la senectud. En esta película es muy interesante la situación porque la senectud, es decir, el hacerse viejo, es lo que temía el vampiro, era una forma de ir muriendo. Entonces ellos lo que hacían era succionar la vida, no la sangre a las personas.
Fue una película que también actuó David Bowie, el cantante, que lo llevó también a la fama. Y más adelante se siguieron filmando películas muy atractivas con respecto a este tema del vampirismo, sobre todo en países como México, Inglaterra. Aquí en México también tenemos una muy reconocida película que se llamó El vampiro, con Abel Salazar y Germán Robles, una película que causó bastante temor en su tiempo. Los cuentos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, también manejan el vampirismo. Hay uno que se llama Ligeia, ¿verdad? La decadencia de la casa de Husser también es un cuento donde se dan algunos visos, algunos cambios a los vampiros en la antigüedad. Sin embargo, podemos optar por seguir platicando de este tema muchísimo más y señalar sobre todo que no dejen de ver películas de vampiros y también películas, libros, obras de teatro. Acuérdense que el vampiro es ante todo un seductor. Pero más adelante seguiremos en otro video comentando algo más con respecto a esta temática.